Muy bien. Muy bien. Entonces, ya habíamos revisado un poco, pues, de manera analítica qué es lo que implicaba de tener una familia de soluciones, ¿no? Habíamos especificado, pues, que si tenemos una familia de soluciones, sus derivadas, y junto con sus derivadas iban a satisfacer la ecuación diferencial. Luego, pues, ya vimos un método formal que se aplica para cuando tenemos ecuaciones diferenciales del tipo separable. Ahondamos en muchos aspectos asociados a, principalmente, o desde el punto de vista instruccional, a identificar los detalles en cuanto a los prerequisitos, ¿no? El tipo de integrales, expresiones recurrentes, y que pues a medida que vamos desarrollando y vamos señalando para que ustedes tengan como referencia, ya que como van a poder ir comprobando a medida que avancemos en los demás métodos y avancemos en los capítulos, muchos de los prerequisitos o recursos que utilizamos se van repitiendo, son recursos. Eso pues va a ser la tónica siempre, por eso que en algunos puntos ya no vamos a detenernos en estos aspectos, ¿no? En todo caso, pues continuamos con ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Ese es el contexto en el que nos encontramos. Y en este momento pues vamos a plantear o vamos a revisar cierto tipo específico de ecuaciones diferenciales que son las lineales. Un poco ya adelantamos el concepto, ¿no? Antes de eso, pues recordemos la forma para seguir el esquema con el cual veníamos trabajando. La forma de esta ecuación va a ser la siguiente: y' más p de x por y igual a una función g de x. ¿Ok? Bien, entonces mencionábamos o habíamos dicho la semana anterior que una ecuación diferencial lineal o cumple esta característica de lineal si todos los términos son lineales con respecto a la variable dependiente y a todas sus derivadas. En caso contrario, pues se dice que la ecuación diferencial es nulla. Si lo queremos simplificar desde el punto de vista práctico, es enfocarnos en el exponente de la variable dependiente y también de sus derivadas para poderlo hacer algo más práctico. En todo caso, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, dependiendo de la fuente, dependiendo del autor, suele organizar la manera en que vamos a resolver este tipo de ecuaciones en función de si g de x es 0 o es diferente de 0. Sin embargo, pues en lo personal prefiero hacer una clasificación más general, básicamente con la técnica que se va a aplicar. Hay dos técnicas principales, que son factor integrante y el método de variación de parámetros. Okay. De hecho, pues digamos que la variación de parámetros es una extensión realmente del factor integrante, porque también requerimos un factor integrante para variación de parámetros. Pero los autores generalmente las clasifican en esos dos, ¿no? Factor integrante y por variación de parámetros. Entonces, cada uno tiene su fundamento teórico, ¿no? El por qué se hace eso. Entonces, la pregunta de cajón, y vamos a empezar por método de factor integrante. Vamos a seleccionar método de factor integrante para determinar la familia de soluciones de la ecuación diferencial lineal de primer orden. La pregunta es, bueno, ¿y qué hace un factor integrante, no? ¿Qué hace el factor integrante? Primero, ¿qué es? ¿Qué forma tiene? ¿Y cuál es el efecto sobre la ecuación diferencial? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Tienen sus apuntes, sus resúmenes teóricos que le envía el profesor. Claro, no van a encontrar la respuesta así como lo estoy planteando, ¿no? Pero se supone que ya debemos extraderivar y poder generar nuestras propias ideas alrededor del tema, ¿no? ¿Alguien que nos colabore? En este caso se podría sacar un factor integrante de función de x. ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué es lo que hace el factor integrante con respecto a la ecuación? Para las lineales, en el lado izquierdo dejaría como una función, como es una derivada de una multiplicación. Ya. Y de ahí se puede resolver la integral, o sea, la ecuación en sí. O sea, profe, el factor integrante permite que la ecuación diferencial se convierta en exacta y así aplicar el teorema de exactitud, me parece. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos pueda compartir alguna observación, algún comentario? Gracias por los comentarios de los dos compañeros.
En todo caso, el factor integrante de alguna manera va a modificar la ecuación original, ¿no? O construimos, o me permite construir una expresión que permita determinar la familia de soluciones. Sin embargo, pues existe todo un fundamento teórico de por qué el factor integrante puede o genera ese efecto sobre la determinación de la solución de la ecuación diferencial. De hecho, pues, por definición, en este caso, bajo factor integrante, lo que estamos diciendo es que va a existir una función en X, u de X, que de hecho ese es el factor integrante. ¿Okay? En este caso, uso U puede ser cualquier letra. Hay otros que usan mu, otros que usan otra letra. Lo cierto es que existe un factor integrante en términos de X, tal que, por definición, decimos que multiplicando mu de X, perdón, U de X por Y' más P de X por Y, por definición, eso me permite construir la derivada con respecto a X de U de X por Y. Esto es una definición. Una vez que identificamos el factor integrante, multiplicado por Y' más P de X y es igual a la derivada con respecto a X de U de X por Y. Por definición. Recuerden, las definiciones son propias. Es simplemente una construcción en la cual voy a apoyar posteriormente un proceso, un teorema, un corolario, ¿no? O del que se derivan corolarios. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el factor integrante, un momento por favor. Gracias. Estaba pasando un anuncio publicitario próximo, entonces iba a ser mucha bulla. Ok, bien, en todo caso, esta es la definición, es decir, que nosotros podemos establecer que U de X multiplicado por Y, podemos partir de aquí, esto de aquí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos multiplicar, ¿no? U de X por Y' más U de X que multiplica P de X por Y. ¿Sí? Y eso a su vez podríamos, derivamos esta expresión. Recuerden que es la derivada del producto con respecto a X, no es otra cosa más que U' de X por Y más U de X por Y'. ¿Ok? Estamos obteniendo esta nueva ecuación a partir de la definición. Nótese que podemos simplificar esos términos de tal forma de que me quedaría U de X U de X por P de X que multiplica Y igual a U' de X que multiplica a Y. ¿Sí? Muy bien, entonces de aquí generamos una suerte de separación de tal forma de que, bueno, también se me elimina este término, ¿no? Se me simplifica esto, de tal suerte que me quedaría, me quedaría U de X que multiplica P de X y U' de X lo puedo escribir en su notación diferencial como du de X. Y de aquí ya estructurar la expresión de forma separable de tal forma que me quede 1 sobre U de X de U igual a P de X de X. Procedemos a integrar y esto nos va a permitir establecer el factor integrante que requiero, ¿no? U de X, podemos decir que va a ser igual a Euler a la integral de P de X. Nótese que ya hay aspectos que no estoy desarrollando, ya los detallamos la semana pasada, entiéndose que este es logaritmo de X, hay que explicar propiedades, ponemos el euro y sale toda esta expresión. Y hay temas que ya no vamos a ser recurrentes porque para avanzar más y pues para no cansar el experto. De todas maneras, si alguien tiene una inquietud donde sale tal resultado, pues lo puede plantear, no hay inconveniente. Muy bien, entonces de esta forma obtenemos el factor integrante que necesitamos para poder luego construir la expresión que me permita determinar la familia de soluciones de la ecuación. ¿Ok? Dicho esto, pues sabemos que la forma de la ecuación diferencial lineal es Y' por P de X y igual a una función g de X, ¿correcto? Nótese que necesitamos multiplicar
el factor integrante que acabamos de determinar, es decir, es como que hiciéramos u de x por este lado y u de x por este lado, no multiplicando, de tal forma de que poder modificar la ecuación original. Pero nótese algo, nosotros por definición establecimos a que era igual esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la definición decimos, planteamos que si existe el factor integrante, esto va a permitir que multiplicada por y' más p de x por y era igual a la derivada con respecto a x de u de x por y, de u de x por y, ¿sí? Eso planteamos como definición. Y guarda consistencia porque si construimos el factor integrante bajo esa definición, debemos seguirlo aplicando. Y podemos seguirlo aplicando sin ningún inconveniente. De tal suerte que esto me quedaría u de x g de x. U de x g de x. Ok. Entonces, nótese que esto es como que tuviera la derivada de u con respecto a x de y igual a u de x g de x de x. Podemos ya integrar, ¿sí? Y esto de aquí no sería otra cosa más, recuerden, es la integral de una derivada, entonces esto directamente puede expresarlo como u de x y igual a la integral de u de x g de x de x. ¿Ok? De tal forma que ya es evidente que podemos expresar y en función de los términos, restantes, obteniendo como resultado que y es igual a 1 sobre u de x que multiplica a la integral de u de x g de x de x. ¿Ok? Entonces, esto va a denotar o va a representar la familia de soluciones de la ecuación diferencial. ¿Ok? Por el método de factor integrante. Vamos a aterrizar esto. Entonces, vamos a decir que aquí sería la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Vamos a decir que, por ejemplo, tenemos un y' menos 2xy igual a x. ¿Sí? Entonces, es evidente que esta ecuación es una ecuación diferencial lineal. Se ve claro la forma canon, ¿no? Y' más p de x de y por g de x. Ojo, dentro del punto de vista práctico, pues hay que tener clara cuál es la estructura, ¿no? Esto de aquí sería así. ¿Sí? Esto sería y'. La forma es más p de x y igual a una g de x. Entonces, esto es clásico, sobre todo cuando el factor que acompaña y o la expresión que acompaña y es negativa, ¿no? Al momento de aplicar la expresión para el factor integrante, nos olvidamos del signo y podemos, pues, definitivamente modificar la expresión final. Algo que nos va a generar inconvenientes en cuanto desde el punto de vista de desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, teóricamente estaría correcto, pero de desarrollo sí nos afecta el hecho de no estructurar correctamente la expresión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el factor integrante? Determínenlo. Aunque sería igual p de x de x. ¿Los de x? ¿Cómo le queda? Le da la menos x. Y volver a la menos x al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Sí. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Ojo, ¿no? Si determinamos mal el factor integrante, lo que construyamos después, vamos a tener inconvenientes. Incluso integrando correctamente y logrando obtener una expresión, no va a estar correcto. ¿Ok? O sea, dentro del punto de vista de la rúbrica, no es que porque haya conseguido una expresión para y está correcto. Si lo hicieron a través de un factor integrante equivocado, pues
va a tener una penalización. Entonces, ojo con ese tema. Ya, es verdad que también si utilizamos un factor integrante no apropiado, lo calculamos mal, generalmente lo que sucede en las integrales en términos desde el punto de vista práctico es que se complican en resolver. Digamos que algo subjetivo, lo que menciono, pero en realidad suele ocurrir. Cuando nos equivocamos en un signo o determinamos mal una variable o algo, pues lo que tengamos que procesar después, lejos de simplificarse, se termina complicando. Ok, entonces con esto pues ya podemos determinar la familia de soluciones. Habíamos dicho que la familia de soluciones estaba dado por 1 sobre u de x por la integral de u de x p de x de x. Ok, reemplacen eso por favor y resuelvan. Esto me quedaría Euler a la menos positivo, ¿no? Ya de una vez podemos dejarlo como Euler a la x cuadrado, que multiplica a la integral de en orden, sería Euler a la menos x cuadrado por x, lo podríamos poner así. Y esta integral, como forma, ya la hemos resuelto, ¿no? Es básicamente una sustitución pertinente, ¿no? Recuerden que por rúbrica tienen que poner la sustitución. Esto sería ux menos x cuadrado, de donde du es igual a menos 2x de x. Y si esto es así, podríamos esquematizar menos 2 de u igual a x de x. ¿Sí? Entonces, adelante, señores, resuelvan la integral y me dicen cómo les queda. ¿Sí? Es una integral conocida. ¿Alguien la tiene ya? Menos 1/2 de Euler a la menos x al cuadrado más c. Más c. Ok. ¿Alguien adicional para comparar? Más c. Pero no le quedaba más c, eso ya porque hizo reemplazo, ¿no? No, pues la constante integración. Sí, sí. Eso le quedaría, a ver, vamos a ver, menos 1/2 de Euler, estoy haciendo reemplazo, menos 1/2 de Euler a la u. Esto que es menos 1/2 integral de la u, de lo más c, claro. Le debería haber quedado menos 1/2 de c, pero todo eso lo podemos englobar en una sola constante positiva más c. Ok, sí, está bien. Esto de aquí, igual, si alguien tiene alguna otra propuesta, igual planteémosla. Por si acaso algo se nos haya pasado. Esto de aquí, bueno, ya dependerá mucho, en teoría esto ya sería la familia de soluciones, ¿no? Sin embargo, pues ya depende mucho, sobre todo cuando uno revisa la respuesta de los libros o de otras fuentes, o si les pidieran validar una respuesta como tal dentro de un ejercicio, pues a veces se simplifica demasiado, simplifican demasiado la respuesta. No es que esté mal, dependerá ya del planteamiento, pero esto de aquí nos podría quedar como menos 1/2 de Euler a la x cuadrado, que multiplica a Euler a la menos x cuadrado más la constante por Euler a la x medio. ¿Sí, no?
Entonces, esto de aquí lo puedo reescribir como y igual a menos 1/2. Esto sería 0,1 más la constante de integración por Euler a la x cuadrado, y estaría bien, ¿no? ¿Ok? Verifiquen esto, por favor. Supongamos que y de 0 es igual a 2. Es decir, estoy planteando las condiciones para establecer un problema de valor inicial. Y de 0 igual 2. Determinen la constante, como les quedaría, para obtener una solución particular para el problema de valor inicial, ¿no?, que estamos definiendo. ¿Cómo les quedaría esa constante? 5/2. 5/2. 5/2. Gracias por el feedback. ¿Alguien más? 5/2, ¿no? Sí, yo creo que sí es por operación retina. Me quedaría 2. Sí, pero 0. 5/2. Les debería quedar 2 igual a menos 1/2 más c. Eso es positivo al lado izquierdo. 2 por 2, 4, no 5/2. Listo. Nuevamente, pues, asimismo, vale la oportunidad. Ya dependerá del nivel de simplificación que quieran hacer. Esto podría representar a 5 Euler a la x cuadrado menos 1 sobre 2, ¿no? ¿Sí? Si no se especifica lo contrario, pues, como les mencioné, hasta aquí sería más que suficiente, ¿no? Pero, si es que es una condición de validar un resultado, pueden darle verifique que esta expresión de aquí sea solución de la ecuación diferencial, ahí de malas, pues, ¿no? Toca hacer el proceso y luego, pues, simplificar de tal manera de construir la expresión y llegar a validar, ¿no? Por ejemplo, una pregunta teórica en un falso y verdadero. En fin. Muy bien. Ese era factor integrante, ¿no? El otro método se llama variación de parámetros para ecuaciones diferenciales lineales. Bagaje, un fundamento matemático. Pero en sentidos prácticos, ¿por qué ustedes creen que se llama se le llama el método variación de parámetros? ¿Por qué le llamamos variación de parámetros? ¿Qué es lo que lo hace variación de parámetros? Entonces uno debería recabar la definición, recabar el proceso de desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y ayuda mucho a no tener que mecanizarse, ¿no? ¿Alguien se anima? Estamos tomando lección, tiene sus apuntes. Cuando uno puede responder a esas preguntas, uno de alguna forma ya ha extra derivado, ¿no? Ha pasado del parte teórica y ha tenido la aprehensión del concepto y puede explicarlo en sus palabras. Nadie está diciendo que hagan una definición estrictamente matemática con una formalidad específica, ¿no? Cuando les explicaron, deberían haberles hecho notar de que cuando uno construye la familia de soluciones por este método, uno plantea o supone como familia de soluciones u de x por b de x, el producto de dos funciones. Y de hecho, ese u de x es un factor integrante realmente, multiplicado por un b de x, que es lo que realmente hace la variación de parámetros, ¿no? O sea, están introduciendo una nueva variable que, pues, no saben qué es al principio, pero finalmente, por construcción, ustedes van a establecer que forma parte de la familia de soluciones como producto de dos funciones en términos de x. ¿Ok? Eso es lo que están haciendo. El resto es letras, ¿no? Y una construcción. En fin, retomemos nuevamente, ¿no? Vamos a decir que estamos en variación de parámetros. Entonces, cuando uno está en variación de parámetros, parte del siguiente supuesto, ¿no? Decimos que y' de x más p de x de y es igual a g de x, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el supuesto? Vamos a decir que este g de x se va a hacer 0, ¿sí?
momento. Vale. Que va a ser 0. ¿Sí? Lo voy a hacer 0. Por construcción lo voy a hacer 0. Entonces, eso significaría que únicamente me quedaría con y' más p de x por y igual a 0. Ahora bien, si organizamos esto bajo un esquema separable, esto me quedaría y' se puede escribir como dy de x igual a menos p de x por y. Nuevamente, organizando esto, me quedaría 1 sobre y de y igual a menos p de x de x. Y ahora sí, normalmente, o como normalmente hemos procedido, procedemos a integrar. ¿Listo? Y esto pues me va a dar como resultado que y es igual a Euler elevado a la integral de menos p de x de x. Algunos autores le dicen Euler, sacan el signo de la integral y lo ponen de esta manera. Lo cierto es que finalmente definen que y es u de x para el proceso y se genera una suerte también de factor integrante. Claro, este factor integrante como tal no es suficiente para el método de variación de parámetros, lo vamos a usar, pero nótese que no es equivalente al factor integrante que construimos para el método anterior, ¿no? El anterior solamente no lleva el signo menos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto sería igual a Euler a la menos p de x de x. Ya sea como lo quiera expresar, ¿no? En fin. Pero eso no establece la familia de soluciones aún. Para el efecto, para establecer la familia de soluciones, a partir de para una ecuación diferencial lineal, vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que la familia de soluciones y va a estar dada por u de x, que es el factor que acabamos de determinar, multiplicada por b de x, puede ser cualquier otra letra, pero en todo caso multiplicado por una nueva función de x que pues tenemos que saber cuál es. No, en este momento no advertimos cuál es. En fin, y eso es lo que genera la variación de parámetros. En todo caso, suponemos esto y evidentemente si y es u de x, b de x, y' no es otra cosa que u' de x, b de x, ¿sí? Más u de x, b' de x. Básicamente la derivada del producto de arriba, ¿no? Nada de lo otro. Entonces, con este conjunto de supuestos, vamos a construir quién es b de x. ¿Sí? Y el factor que acabamos de determinar ya. Nótese que partimos de la forma general de la ecuación diferencial, b de xy igual a g de x. ¿Ok? Pero como tenemos estos supuestos, vamos a reemplazarlos en la forma general o canónica de la ecuación diferencial lineal. Con mucho cuidado, diríamos que u' de x por b de x más u de x b' de x es un factor, pues un término, que va a sumar a p de x que multiplica a y, que en este caso es u de x b de x, ¿no? Sí. Y esto es igual a mi función g de x. ¿Ok? Expandiendo la expresión y sacando factor común b de x, nótese que esto va a quedar b de x, me quedaría u' de x más p de x u de x, ¿sí? Más el término que quedó, que es u de x b' de x igual a la función g de x. ¿Ok? ¿Qué notan de extraño? Fíjense que esto es como decir y' más p de x por y. ¿Sí? Y como estamos usando el factor integrante u de x, y u de x fue determinado o construido a partir de una definición, ¿recuerdan qué dijimos con respecto a esto? Por definición mencionamos que todo esto era cero.
¿Recuerdan? Estamos trabajando con u de x, pero u de x lo construimos en base a la definición de que y' más p de x por y era igual a 0. Para ser consistentes, por eso puedo aplicar esa misma definición, ya que estamos usando u de x. Por lo tanto, esto se hace 0, y multiplicado por b de x se hace 0, y por lo tanto únicamente me queda que u de x por b' de x es igual a g de x. ¿Ok? ¿Acaso? Nótese que eso es lo que planteamos acá, ¿no? Aquí está, decimos que era 0 para construir el factor integrante, el u de x. Muy bien, y ya con esto en mente, pues ya es simplemente organizarlo, ¿no? De un esquema separable, podemos decir que u de x, esto podemos escribirlo como db de x, y aparece la b, cuando lo integremos, igual a g de x. Organizando esto, podría quedarme como db igual a g de x, u de x de x. Y procedemos a integrar, y esta maravilla me va a quedar b de x igual a la integral de g de x sobre u de x. ¿Sí? De x. Y ahora sí, hemos obtenido esta función y sabemos que establecimos o definimos que la familia de soluciones para la ecuación diferencial así descrita va a estar dada por y igual a u de x por b de x, que no es otra cosa más que ir reemplazando, o reemplazar mejor dicho, que y es igual, ¿quién era u de x? U de x era Euler a la menos integral de p de x que multiplica b de x. ¿Quién es b de x? La integral de g de x, u de x, de. Y ya obtenemos la expresión que me permite determinar la familia de soluciones de la ecuación diferencial lineal por el método de variación de parámetros. Al igual que el método anterior, vamos a aterrizar este en un ejercicio y vamos a ver cómo nos va. Vamos a suponer que tenemos y' más 3y igual a x. ¿Sí? Adelante, señores. Determinen la familia de soluciones de esta ecuación diferencial, pero por el método de factor integral. ¿Cómo les queda el factor integrante? Euler a la menos 3x. Euler a la menos 3x. Solamente para recordar, este u de x es igual a, bajo este esquema, ¿no? Euler a la menos de x, ¿no? Muy bien, entonces esto significaría que y estaría dado por, si lo queremos estructurar, me quedaría Euler a la menos 3 de x. Bueno, sería u de x que multiplica la integral
g de x, u de x, de x, ¿no? Esto sería igual a Euler a la menos 3 de x, que multiplica a, en este caso, x, dividido para Euler a la menos 3x de x. Si lo queremos expresar de esta manera, esto sería igual a Euler a la menos 3 de x, que multiplica a la integral, en este caso sería x Euler a la menos 3 de x. Bien, resuelvan la integral. Por rúbrica, recuerden que tienen que expresar. Esa es una integral ya que ya hemos hecho, ¿no? Más complicada incluso. Por operación retina, esa es una integración por partes. U debería ser x, de u de x. Profe, pero no sube como positivo el Euler a la 3x. Sube como positivo. Ah, perdón, sí, gracias. Ajá. Gracias. Sería u de x, de u de x. De b sería Euler a la 3x de x, y eso integrando, esa integral, se dan cuenta otra vez de recurrente, en forma, eso sería b igual a 1/3 Euler a la 3x. Eso sería para reemplazar la integración por partes. Me dicen cómo les queda. También, como hemos visto en casos anteriores, cuando tenemos este tipo de expresiones, eventualmente me queda otra integral, pero ya es por sustitución, así como hicimos en el ejercicio pasado. Entonces, este tipo de expresiones o en formas se van a repetir bastante, ¿no? Ayuda mucho en el caso de ahorrar tiempo en cuanto a la integración, ¿no? En ese momento no recién van a buscar cómo integrar o usar un software para los más de eso. ¿Alguien ya tiene la integral? Me quedó x sobre 3 menos 1b no más Euler a la menos 3x más c. Más c. ¿Ok? ¿Alguien más? A ver, vamos bien. De eso quedaría 1/3 de x, u por b sería 1/3 de x por Euler a la 3x menos b de u. Eso sería e a la 3x. Sacamos el 1/3. Eso me quedaría 1/3 de u de u. Habría que hacer u 3x de u 3 de x. A ver, entonces esto quedaría 1/3 de Euler a la 3 de x menos 1/3, y el 1/3 de adentro se me quedaría menos 1/9 Euler a la 3 de x más la constante de integración. ¿Sí? Sacando factor común, Euler a la menos Euler a la 3 de x, esto me quedaría 1/3 de x menos 1/9 más la constante de integración multiplicada por Euler a la menos 3x. Estoy sacando factor común 3x. La idea es eliminarlo, simplificarlo con el Euler a la menos 3x de afuera, entre comillas. Esto me quedaría 1, se multiplica a, vamos a organizarlo así, c Euler a la menos 3 de x más 1/3 de x menos 1b. ¿Listo? ¿Ok? Esto ya sería la familia de soluciones. Mientras yo verifico esto, determinen la constante de integración con y de 0 igual 1.
para tener una constante. Así yo lo voy a verificar acá para ver cómo se ilustra esto. Déjenme escribirlo, esto era y' más 3y igual x. Voy a compartir esta pantalla. Nótese que cuando evaluamos en el software, efectivamente, si lo desarrolla, aquí está la solución, C1 por Euler menos 3x más x sobre 3 menos 1. O sea, difiere en la forma, ¿no? Y' más 3y igual x. ¿Ok? Igual, no siempre queda de forma natural. No sé qué habrán hecho aquí. Ni siquiera lo calcula. En todo caso, a veces sí puede ser útil, al menos como referencia, ¿no? Igual saben que no se tiene que, ya hemos verificado que no hay que confiarse, y de hecho pues es una forma de pues validar o verificar si es que han transcrito únicamente la solución o lo han determinado como exige la rúbrica. Vamos a regresar a la pizarra. ¿Cómo les quedó la constante? A mí me quedó 10 novenos. ¿Alguien más? Sí, también. Sí, confirmo. 10 novenos. A ver, 0, 1, esto sería 1 igual a C más 0 menos 1 noveno, sí. Está bien. Vamos a ver. Esto me quedaría por consiguiente, pues la solución particular en función de las condiciones del problema. Y me quedaría igual a 10 novenos que multiplica a Euler a la menos 3x más un tercio de x menos 1 noveno. Y de ahí, bueno, si se quiere, ¿no? Pueden poner menos 1 noveno que multiplica a 10 Euler a la menos 3 de x más 3 de x menos 1. Y ahí dependerá, ¿no? Recuerden, principio de patrimonio. Lo menos posible, menos variables posibles, menos procesos posibles, estrictamente lo que se le solicita. En fin. Entonces, cuidados que hay que tener. Recuerden que por el método del factor integrante u de x y en el método de variación de parámetros, el factor que usamos, se parecen bastante. La diferencia es que en el factor integrante no tiene signo, y en el negativo, y en el segundo sí tiene signo negativo. Entonces, puede haber problemas por ahí en términos de operativos, de cálculos, ¿no? Entonces, ojo con este tema. Bien, vamos a analizar otro tipo de ecuaciones. Si ustedes observan las ecuaciones que hemos trabajado, los términos que acompañan a y' o a y, en este caso, pues, están en términos de una sola variable, ¿sí? Están en términos de una sola variable, y entre comillas, digamos que eso facilita los cálculos, ¿no? O facilita manejar expresiones no tan complejas. Sin embargo, pues el mundo no es ideal. Tenemos ecuaciones en donde se modelan dos variables a la vez, funciones de varias variables. Entonces, esta forma o esta manera de representar ecuaciones diferenciales recae sobre el tipo de ecuaciones exactas, ¿no? E2 exactas. Entonces, vamos a poner aquí ecuaciones diferenciales. Vamos a poner aquí en el 100%. Entonces vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias y de primer orden del tipo exacta. Entonces, bajo el esquema que hemos venido trabajando, cuál va a ser la forma. Eso es importante identificar. Ya les he dicho que al principio pues pueden no darse mucha relevancia, pero a medida que avanzamos se dan cuenta de que si no estructuramos la ecuación apropiadamente, pues finalmente podemos no saber qué método aplicar o aplicarlo incorrectamente, como quieran verlo, ¿no? La forma, ya lo mencioné, pues va a ser una expresión que va a tener funciones de varias variables, en este caso 2, m de x, y,
más n de xy que multiplica y' igual a c. Ok, muy bien. Y ya el hecho de manejar variables, dos variables, o trabajar en este contexto de varias variables, a ustedes deben marcar la pauta de que por algún lado van a aparecer derivadas parciales. Okay. No es porque estamos resolviendo ecuaciones diferenciales parciales, por si acaso, no vayan a confundir eso. Pero es implícito o queda tácito el hecho de que por trabajar con varias variables, dado el esquema de resoluciones, van a aparecer o van a surgir derivadas parciales que simplemente pues hay que tener un poquito más de cuidado para no perder el estado sobre qué variable se está trabajando y en el contexto en el cual estamos trabajando. Entonces la pregunta de cajón aquí es, bueno, ¿y por qué se llama exacta? ¿Qué es lo que hace exacta una ecuación diferencial? ¿Alguien? Que las derivadas parciales de ambas dan igual a 0. ¿Y cómo se llama eso? Lo que usted acaba de mencionar, ¿está correcto? En su caso, le llaman criterio. Si no me he olvidado todavía cómo maneja la clase su profesor. Criterio de exactitud, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo que mencionó su compañero es el criterio de exactitud. En los libros fuentes o desde el punto de vista matemático, pues eso es un teorema de caracterización, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, pues antes del teorema o para construir un teorema tiene que haber una definición. ¿Ok? Entonces, al igual que lo hicimos previamente, por definición, uno dice que pues va a tener esta ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial de este tipo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a decir que esta ecuación es exacta siempre y cuando exista alguna función phi de xy tal que phi de x sea igual a m y phi de y sea igual a n, ¿sí? Tal que, bueno, no, ya no tal que, de tal forma que la familia de soluciones para esta ecuación diferencial va a estar dada por phi de xy igual a c. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Pues nótese que phi de x va a estar asociada con la derivada parcial de phi con respecto a x. Es decir, vamos a tener que de phi de x, la derivada parcial de phi de x va a ser m, y asimismo, de forma equivalente, phi de y va a estar asociada con la derivada parcial de phi con respecto a y, es decir, phi de y va a ser igual a n. ¿Sí? Lo que les había mencionado, ¿no? En letritas así es. Pero eso me establece la forma, o sea, cuando califico la ecuación como exacta, ¿no? Por definición, la construcción como tal. Ahora, ¿qué es lo que va a probar o validar o caracterizar esa ecuación? Es lo que ustedes dicen, ¿no? Y eso ya es el teorema, ¿no? El teorema o criterio. El profesor creo que le llama más criterio. En otros libros lo van a ver como teorema de caracterización o criterio de exactitud. Entonces ahí sí, teniendo esa ecuación diferencial, básicamente, como mencionó el compañero, m de y es igual a n de x. ¿Sí? Es decir, la derivada de respecto a y de m tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x. Y entonces eso nos permite validar. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el tema de la notación. Y ya he repetido varias veces que son letras, que es el concepto y el contexto en cual lo aplique en lo que le da el sentido. Sin embargo, pues en este tipo de ejercicios, si confundimos del orden que queramos usar, el que ustedes hayan decidido usar mientras estudiaban, si lo cambian, podrían tener fácilmente errores respecto a la aplicación del método, ¿no? Entonces vamos a aterrizar esto. Vamos ahora sí con algo más complejo. Vamos a decir que tenemos la siguiente ecuación diferencial de x seno de y menos 2y seno de x más Euler a la x
coseno de y por y' más 2 coseno de x y' igual a 0. ¿Ok? Tenemos esa inofensiva ecuación diferencial. ¿Cuál es el primer paso? Llevamos a la fármaca. Bueno, el primer paso es no perder la calma, no importa cuán feo se ve la ecuación, eventualmente si la estructuramos vamos a poderle encontrar la vuelta y poder aplicar algún método, ¿no? Estructuren la ecuación, ¿cómo les quedaría? Si no, no hay forma, ¿no? Por eso es que hemos estructurado el desarrollo hasta el momento, siempre indicando la forma canónica o general de la ecuación. Porque si ya se han dado cuenta de que a pesar de que no lo mencionan o no lo mencionamos abiertamente, sin eso, ¿cómo decidimos qué técnica aplicar? En fin, entonces, esto de aquí, recordemos, la forma de la ecuación era m de xy más n de x igual por y' igual a 0. Muy bien, entonces esto de aquí, sacando factor común, nótese que aquí tenemos y' y acá tenemos y'. Entonces esta maravilla me va a quedar Euler a la x, seno de y, de menos 2y, seno de x, más Euler a la x, coseno de y, más 2 coseno de x, ¿sí? Por y' igual a 0. Nótese que no está de más, hasta ahora lo pongo. Si no lo quieren usar no hay problema, siempre y cuando luego en el desarrollo no se confundan, ¿no? Pero recuerden, nadie les da puntos por hacerlo en una línea, sino por hacerlo bien. Así que no está de más poner que esto es n de xy y esto es igual a n, como para luego aplicar. Muy bien. ¿Listo? Validen el teorema, el criterio de exactitud. Sabemos que va a quedar exacto. Lo que intento es de que lo hagan y que no se confíen, ¿no? Como les queda, Euler coseno de y menos 2 seno de x, ¿no? Igual, ahora n con respecto a x, me va a quedar Euler x coseno de y. Queda seno, ¿no? Menos seno, por 2, me queda menos 2 seno de x. Listo, ¿no? Se cumple la condición, ¿sí? Ojo, no se confíen, porque si es que esto no se cumple, aparece otro método, ¿no? En este caso, sabemos que esto sí va a cumplir. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? No todos a la vez. Ya hemos verificado el criterio de exactitud ahora. Integrar una relación. Integrar. Sí, hay una integración, pero no es tan directo como lo plantean, ¿no? Primero hay que observar algo. Si bien es cierto, no forma parte o no genera casos, o sea, a partir de aquí tenemos que construir la famosa phi de xy igual a la constante, es decir, la familia de soluciones como tal. Sin embargo, hay dos formas de atacar este ejercicio. Es decir, pueden decidir comenzar por m o por el diferencial de phi con respecto a x, o al revés, decidir atacar el problema por n, es decir, por la derivada parcial de phi con respecto a y. ¿Cuál es el problema? Es de que si comienza por m, si bien es cierto, los procesos van a ser equivalentes a si hubiesen comenzado por n, las integrales que quedan no necesariamente van a quedar igual. Entonces, ojo con ese tema. Y analíticamente, no es igual, ¿sí? Ojo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, vamos a hacer de las dos formas. En este caso, vamos a hacerlo por la derivada parcial de phi con respecto a x.
Eso por definición, y de ahí por qué comenzamos por la definición. No es que esto aparece de la nada, esto es por la definición que construimos. ¿Ok? Entonces esto de aquí me va a quedar de phi de x, m del original me quedaría e de x seno de y menos 2y seno de x. Estructurando esto de tal manera que pueda integrar luego, me quedaría phi de x, perdón, phi Euler a la x seno de y menos 2y seno de x de phi de x. Ahora sí, integren. Integrando esto, me va a quedar de forma analítica que obtengo precisamente la función phi de xy. Recuerden, están integrando sobre una diferencial parcial, ¿no? Entonces, esto me quedaría Euler a la x, seno de y, todo lo que es y se trata como constante, menos 2y, que multiplica a menos coseno de x, ¿no? Esto me quedaría más 2y coseno de x. Y ojo, como estaban integrando sobre una derivada parcial, es decir, para dar lugar a una función de dos variables o de varias variables, ustedes no pueden dejar botada la y, están con respecto a x, pero no pueden dejar botada la y porque es una función de dos variables. Por lo tanto, les va a quedar h de y. No la pueden dejar botada. ¿Ok? En fin. Esto de aquí generaría ya pues la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Pero alguien puede decir, bueno, sí es la familia de soluciones, pero ¿y quién es h de y? No conocemos quién es h de y. Ojo, comenzamos por m, ¿no? Entonces, dado el orden en que comenzamos, nos vamos a apoyar ahora en la definición. Nos vamos a decir que de phi de y, por definición la construimos como n, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es derivar de phi de y, pero ¿de quién? A partir de esta expresión, de la expresión que acabamos de calcular. Esto significaría que si derivamos con respecto a y, todo lo de x es constante, me quedaría e a la x coseno de y más 2 coseno de x. Y bueno, ¿cómo derivamos esto? Nada, analíticamente esto sería h' de x, y se acabó. Perdón, de y, y se acabó. Igual a, ¿quién es n del original? N era ex coseno de y más 2 coseno de x. Finalmente, pues, hay términos que se van a simplificar, a veces todo, a veces parte, pero bueno, en este caso sí se simplifica todo, y me quedaría únicamente que h' de y es igual a 0. Y en este contexto, integrando, básicamente obtengo h de y igual a una constante. ¿Sí? Si derivamos la constante se hace 0, si integramos me da acá, ¿no? Por si acaso. En fin. Y hemos obtenido ya a qué representa h de y. No siempre va a quedar una constante, puede quedar una función. Ojo, obvio, si están hallando y, una función en términos de y. Y con esto obtendríamos phi de xy igual a Euler a la x seno de y más 2y coseno de x más la constante k. Sin embargo, por definición, mencionamos que la solución es phi de xy igual a una constante. Entonces lo pueden denotar así, o simplemente decir que esto es igual a la x seno de y más 2y coseno de x igual a c. Porque noten que la constante la pueden pasar al otro lado y generar una sola constante. ¿Sí? Consideren que K y C pertenecen a los reales, ¿no? Entonces por eso pueden hacer esto. Ya explicamos eso en la última clase, es válido. Y pues se ha mantenido el esquema de la familia de soluciones que también definimos, ¿no? Que era phi de xy igual a c. Muy bien. Vamos a hacerlo en el otro caso, vamos a hacerlo con phi de x, la derivada parcial de phi con respecto a y, a ver qué sucede. Hagamos con otra ecuación. Lo van a hacer ustedes. Vamos
Vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner otro ejercicio. Y quiero que lo hagan por la derivada parcial de phi con respecto a y, para comparar. Vamos a decir que tenemos 9x cuadrado más y menos 1 menos 4x por y, perdón, menos 4y por y prima más x por y prima igual a 0. Adelante. Unos 10 minutos para hacer eso. Menos incluso. Recuerden, estructuren la forma canónica de la ecuación. Verifiquen el criterio de exactitud. Recuerden, vamos a hacer por de phi, la derivada parcial de phi con respecto a y. Vamos a hacerlo de esta forma. Adelante. Profe, una pregunta. Dígame, lo escucho. ¿Podría repetir algo que usted hizo arriba? Dígame, ¿qué maldad dice? En la parte de... Pues suba, por favor. Claro, estoy ahorita haciéndolo. Ya, ahí, justo ahí, a partir de donde señala h de y. Ahí ya, listo, ya lo voy a expandir la expresión. No se preocupe. Esto decíamos que me queda h' de y igual a 0, ¿no? ¿Estamos claros? Queda 0, ¿no? Sí. Listo, entonces esto va a ser igual a, como que si dijera, de h de y igual a 0. ¿Estamos? Y si integramos esto, ¿cómo va a quedar? Bueno, podríamos hacer esto de aquí, ¿no? De h igual a 0 de y, solamente a manera de ilustración, ¿no? Integramos esto y esto de aquí, eventualmente pues sería h de y igual a una constante. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Listo. No hay problema. ¿Ok? Si alguien tiene alguna inquietud, recuerden que estamos ya aspectos, estamos simplificándolo, pero no, si alguien tiene una inquietud, plantéenla para poder expandir la expresión. Son cosas que ya en sesiones pasadas ya hemos desarrollado sin, entre comillas, comernos pasos, pero a pesar de que es un prerequisito y se requiere, pues lo explicamos, no hay ningún problema. ¿Ok? Terminen de resolver eso para hacer la retroalimentación.
¿Cómo les quedó? Se refiere a phi, ¿verdad? Ujú. Me quedó menos 2y cuadrado más xy más 3x cubo menos x. ¿Más? ¿Algo más me falta? Más c. Ah, bien. No hay. Ok, entonces, ¿cuánto le quedó el criterio de exactitud? 1 igual a 1. Correcto. ¿Alguien más que lo compruebe? Y no asumo de que... Sí, profe, a mí también. Igual. ok. Entonces esto le queda 1 igual a 1. Siempre tienen que comprobarlo. Por rúbrica tienen que hacerlo también. Alguien planteó algo y se lo escuchó entrecortado. Puede usar el chat para hacer la inquietud en todo caso. Esto les debe quedar h de x, sí. Considerando que partimos de phi de y igual a n, ¿no? Y derivamos esto. Y luego decimos que de phi es de x igual a m. Entonces, esto va a quedar y menos 0. Solamente para ilustrar, h' de x. Y del original me quedaría 9x cuadrado más y menos 1, ¿no? Entonces esta maravilla me va a quedar h' de x igual a 9x cuadrado menos 1. Integrando esto me va a quedar h igual a 9x cuadrado para 3 menos x más c, mejor dicho más k, y esto me va a quedar h de x, efectivamente como mencionó tu compañero, 3x cubo menos x más k. Entonces, por consiguiente, voy a subir un poco la pantalla, por consiguiente, phi de xy, que ahora habíamos definido como c, phi de xy es igual a xy menos 2y cuadrado más 3x cubo menos 3 menos x más la constante, ¿no? Y bueno, finalmente pues podemos escribirlo directamente como x, y igual a xy menos 2y cuadrado más 3x el cubo menos x, y esto igual a la constante c. Considerando que k y c pertenecen a los reales, los podemos consolidar en una sola constante. Ok. Profesor, una pregunta. Claro. Para no perder puntos en las evaluaciones, deberíamos expresar antes a la constante, ¿verdad? O sea, Sí. en lo que está de verde ya. Sí, hay libros, ni siquiera fax o ejercicios en internet, hay libros que sí hacen esta diferenciación, porque en realidad son constantes diferentes. Entonces, pero también es cierto que hay libros formales y todo, y fuentes de internet donde solamente ponen una sola, o sea, lo consideran como solución esta parte de aquí que voy a marcar en azul. ¿Sí? Entonces, en la práctica, déjenlo expresado como su profesor les ha acostumbrado, ¿me explico? Porque finalmente él es el quien les va a evaluar y calificar. Eso es a lo que siempre me he referido de las partes subjetivas de cada profesor, ¿no? Hay profesores que son más estrictos en la notación, otros menos estrictos, y eso les debe haber pasado en álgebra lineal, sobre todo. Entonces, dependiendo con quién tomen, pues van a ser mucho más exigentes, ¿no? Aquí en este caso, pues desde mi punto de vista, a mí me interesa más es la aplicación, o sea, que puedan la parte teórica aplicarlo y entiendan por qué están haciendo cada paso. En fin. Muy bien, entonces, ¿qué pregunta debería a ustedes generársele una vez que hemos revisado este caso de ecuaciones diferenciales exactas? Tratemos de ir construyendo ese nuevo concepto, ¿no?
o lo que se dice específicamente extraderivar. ¿Con qué criterio trabajaron? ¿Qué criterio utilizaron? El de exactitud, ¿no? El teorema de caracterización. Y verificaron que M de Y es igual a N de X. El punto es, la pregunta a la que yo me refiero, que deberían hacérsela es, bueno, ¿y qué pasa cuando eso no es igual? ¿Sí? Entonces, el qué pasa cuando eso no es igual, hay algunos libros que lo tratan como un caso aparte y otros pues que los trata dentro de la misma sección de ecuaciones diferenciales exactas. Sin embargo, pues vendría a ser el caso de cuando no es exacto. En fin, entonces hay una definición alrededor de eso. Básicamente lo que estamos analizando es esto de aquí. Cuando M de Y es diferente a N de X. Este es el caso que estamos utilizando. Entonces esto va a constituir va a dar lugar o dar paso a las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden no exactas, si se quiere de esa manera, no solamente para ilustrar el concepto. Y que por cierto tienen su definición y tienen su teorema de caracterización, que es básicamente el que acabo de denotar, ¿no? M de Y diferente de N de X. ¿Ok? Sin embargo, es importante caracterizar, es importante especificar la definición, porque es a través de esta definición con la cual vamos a trabajar un paso intermedio, que no es otra cosa que establecer un factor integrante realmente. Un factor integrante que va a modificar o va a reexpresar la ecuación diferencial original para que cumpla el criterio de exactitud. Es decir, una función de X y Y va a modificar la ecuación original para que se cumpla el criterio de exactitud. Eso es lo que vamos a hacer con este nuevo método. Ok, solamente para ilustrar, recordemos la forma general de la ecuación diferencial, ¿no? M de X, Y más N de X, Y por Y' es igual a 0. Ok, esto de aquí podemos decir que es una EDO no exacta. Cuando no es una EDO exacta, cuando no es exacta esta ecuación diferencial, no he encontrado, mejor dicho, no he encontrado un símbolo matemático para expresar un condicional de, básicamente esto sería, puede, una ecuación de este tipo, esta ecuación, mejor dicho, es no exacta, si puede existir, fíjense que uso puede, una función u de x, y, diferente de 0, que para bien o para mal viene a ser un factor integrante, tal que al multiplicar esa función nueva u por la ecuación original, ¿sí? Se, voy a usar entre comillas, convierte en exacta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una ecuación de la forma m de xy más n de xy por y' igual a 0, esa ecuación es no exacta si yo puedo encontrar un factor integrante diferente de 0, tal que al multiplicarlo convierto la ecuación que estaba trabajando, la convierto en exacta. Claro, todo eso apuntando a que cumplir el criterio de exactitud, ¿no? En letritas, déjenme subir esto. Esto es lo que estoy diciendo. Una vez que multiplicamos el factor integrante o la función de xy, llamada u, por m, voy a obtener esto. ¿Sí? El criterio, originalmente planteaba el criterio de exactitud, multiplico por u, y esto de aquí no es otra cosa más que, recuerden que u es una función de varias variables. En este caso voy a derivar con la derivada parcial de
con respecto a y, ¿de quién? De UM, tiene que ser igual a la derivada parcial con respecto a x de u con u. Y esta maravilla no es otra cosa más que u de y por m más u por m de y, una derivada parcial del producto, ¿no? Y esto asimismo, u de x de n más u n de x. Y si se dan cuenta, esta básicamente es una nueva ecuación o la ecuación diferencial modificada. ¿Sí? Y que se supone va a ser ahora exacta. Porque ese es el objetivo de u de x de y, ¿no? O sea, ese es el objetivo de este factor integrante. En fin. Muy bien. ¿Qué problema tenemos? Deberían estarse preguntando, ¿y por qué puso puede? Esa debería ser la pregunta inmediata, ¿no? ¿Qué inconvenientes podemos tener en este momento con este tipo de ecuaciones que originalmente no son exactas? A ver. No encontrar un factor que las multiplique y sean exactas. Efectivamente. No es fácil hallar ese factor. De hecho, cuando vayan a materias de especialidad a nivel superior o decidan aplicar por un posgrado, seguramente ya en cada caso, en cada especialidad que ustedes manejen, es posible que ya tengan establecidos ciertos factores integrantes o ciertas funciones u de x y para multiplicar a la ecuación diferencial dependiendo de lo que quieran modelar. ¿Sí? Pero no es fácil. De hecho, ya a nivel superior lo que se usa son métodos numéricos para poder resolver las ecuaciones diferenciales, más aún las parciales. Y aún así sigue siendo un proceso computacional bastante laborioso. En fin, y se usan aproximaciones en series de potencia y pues es algo que también aprenderemos más adelante. El punto es de que, como mencionó su compañera, no siempre es fácil. De hecho, en los libros de ingeniería básica o a nivel en que nos encontramos, los dos tipos de factores que se utilizan como parte del objetivo de aprendizaje e instruccional en términos prácticos son el factor integrante con respecto a x únicamente y el factor integrante con respecto a y. Pero esos no son los únicos. Entonces, nuevamente aparece lo que mencionamos la semana anterior, entre comillas, la ventaja, ¿no? Ya que eso restringe al docente de poder evaluar cualquier tipo de ecuación diferencial. En este caso, no solo que tengo que cuidarme de que sea una ecuación diferencial de primer orden con cierta estructura, sino que asegurarme de que si el criterio de exactitud no se cumple, el factor de integrante o el u de x, y que deben determinar puede ser exclusivamente en términos de x o en términos de y. No puedo poner cualquiera. Lo vamos a trabajar exclusivamente con u de x y u de y como factores a utilizar, pero en libros ya de posgrado o en los libros de matemáticas, de la carrera de matemáticas, seguramente pueden ver que existen estos factores, o buscando en internet pueden ver también que tenemos estos factores, podemos tener estos factores, podemos tener incluso factores del tipo x cuadrado más 1, los cuales también hay que construir. Todos los factores que estamos haciendo y que hemos determinado a lo largo de esta sesión, los hemos tenido que determinar para el caso específico dada la forma de la ecuación y lo que queremos resolver. Entonces, no siempre se pueden determinar, esa es la realidad. Sin embargo, como parte del objetivo de aprendizaje, pues al menos se trabaja para el tema de las evaluaciones, el hecho de trabajar con el caso de el factor respecto a x y o con respecto a y. Entonces ahí tenemos dos casos, ¿no? El caso, por llamarlo así, 1, solamente por poner un número, hay una definición alrededor de eso, pues, ¿no? En este caso, si consideramos que u solo depende de x, o es un factor integrante con respecto a x, entonces eso significa que la derivada parcial de u con respecto a x, que denotamos como u de x, se transforma como la simple primera derivada que aprendimos cuando trabajamos en cálculo de una variable. Pero ¿por qué sucede esto? Porque en alguna parte del proceso, la derivada parcial de u con respecto a y
que la denotamos como u de y, se hace 0. ¿Sí? En algún momento se hace 0 y por eso podemos trabajar exclusivamente con el factor u de x. ¿Ok? Y está de más decir de que si trabajan con u de x, la integral que al final obtengan tiene que estar única y exclusivamente en términos de x, si no, no tendría sentido eso. Y de forma análoga, en el caso 2, ponerlo aquí, en el caso 2, si trabajamos exclusivamente con u de y, esto se puede dar, o esto implicaría que la derivada parcial de u con respecto a y, que la denotamos como u de y, se transforma en la simple primera derivada de y, como el cálculo de una variable. Y esto sucede porque la derivada parcial de u con respecto a x, que denotamos como u de x, en alguna parte se hace 0. Y ahí es cuando surgen esa es la definición para generar estos casos que dan paso a estos factores integrales. ¿Cuál es el escenario menos favorable para ustedes? En que tengan una ecuación en la cual pues el factor, comiencen calculando el factor u de x en términos de x, y pues lo que queda es una integral que no se puede, que queda en términos de x. Eso significaría rápidamente que tienen que ir a buscar el factor integrante en términos de y, que seguramente, recuerden, no puede ser al azar, que va a estar únicamente en términos de y lo van a poder integrar. ¿Sí? Pero más allá de eso, como saber adicional, pues que ustedes comprendan de que no son los únicos factores. Esa es la idea que les debe quedar. Pero para parte de evaluaciones y calificaciones es lo que se va a trabajar. ¿Ok? Vamos a hacerlo por el caso 1. Recordemos, habíamos planteado la nueva ecuación como u de y por m más u que multiplica a m de y, y eso es igual a u de x por n, ¿sí? Más u por n de x. ¿Sí? Entonces, si u de y se hace 0, eso significa que esta maravilla de aquí se hace 0. Y por consiguiente, pues, esto me va a quedar únicamente u de m de y igual a u de x por n más u por n de x. Pasamos todos los términos de u a la derecha. Esto me quedaría, un momento por favor, ok, pasamos todos los términos de u a la derecha y esto me quedaría u de x por n igual a, sacando factor común, u que multiplica a m de y menos n de x. ¿Ok? Pero u de x, ¿quién es? Es u' de x por n, y esto es igual, bueno, de hecho ya puedo pasar este en el otro lado, ¿no? Podría dejarlo como u que multiplica a n por m de y menos n de x. ¿Sí? ¿Quién es la primera derivada de u? En notación diferencial, esto es de u de x igual a toda esta expresión menos n de x. ¿Sí? Finalmente, pues ya organizando esto, me va a quedar 1 sobre u de u igual a m de y menos n de x sobre n de x. Y bueno, aquí ya habría que integrar, y esa forma es que sabemos que el factor integrante de u de x
es igual a Euler a la integral de m de y menos n de x sobre n de x. De forma análoga, se puede obtener u de y, que de hecho es más fácil porque no hay que cambiar términos al lado derecho. Mu de y me quedaría igual a Euler a la integral, aquí se invierten, me quedaría n de x menos m de y sobre m. En el primer caso es n, en el segundo caso es n, y evidentemente de y. Ahora bien, hay que tener cuidado. En la práctica lo que sucede es que decidimos trabajar con el factor integrante de x, pero usamos la expresión de y viceversa, ¿no? Eso ya hay que tener cuidado, pasa y bastante. Entonces vamos a aterrizar esto. Con esto vamos a hacer la retroalimentación. Vamos a hacer con factor de x para comprobar todos. Vamos a decir x, caramba. Vamos a decir que tenemos la siguiente ecuación diferencial: 3 de xy más y cuadrado más x cuadrado y prima más xy por y prima igual a 0. Adelante, señor. Nótese que tienen que estructurar la ecuación, verificar el criterio de exactitud. En este caso tiene que salir diferente. Dado que le sale diferente, entonces aplican el criterio, el factor integrante. Van a hacerlo en términos de x, es decir, van a usar u de x igual a Euler a la integral de m de y menos n de x sobre n de x. Dígame. ¿Yo cómo sé cuál usar, de x o de y? A veces, si son polinómicas, los factores que acompañan a las variables dependientes y sus derivadas, se podría intuir que la mayor parte de casos comienzan por x. Pero si ya son expresiones que no son de este tipo, no es sencillo. De hecho, como les mencioné claramente, el caso menos favorable que pueden tener ustedes es de que hayan comenzado, qué sé yo, por el factor de y, ¿ya? Entonces, resulta que la integral que les queda, esa expresión que se construye por la integral de m de y menos n de x sobre n, resulta que no les queda en términos de x, o viceversa, no les queda en términos de y. Les queda un xy metido en alguna parte. Entonces saben que por ahí no es. Tendrían que cambiar al otro factor integral. ¿Me expliqué? No sé si me expliqué, ¿me confirma? Sí, más o menos al tanteo entonces. Sí, o sea, no... Como le digo, en polinómicos es fácil. Cuando tenemos en términos de x, generalmente se comienza por el factor integrante de x. Pero si ya tenemos el exponentes de y cuadrado o algo, pues es posible que es mejor comenzar por el criterio del factor de integrante en términos de y. Ok, gracias. Pero más allá de eso, lo importante es de que si todo está siendo calculado correctamente, si comenzamos por el factor de x, por el factor integrante en términos de x, la integral debe estar en términos de x. Es decir, todas las y se van a ir, se van a simplificar. Y viceversa. Si comenzamos por el factor integrante de y, en la integral, todas las x se van a ir. Si no, no tendría sentido los métodos, ¿no? Como mencioné, lo típico es usar la expresión, la integral cambiada. Básicamente eso es lo que suele fallar. Muy bien. Desarrollanla unos máximo unos 10 minutos para resolver esto. Tienen que validar después que hagan el factor integrante, multiplicarlo por la ecuación, volver a verificar el criterio de exactitud y ahí ya proceder como lo hicimos en los ejercicios anteriores.
Sí, allá primero electron que el campo eléctrico. Muy bien. ¿Cómo les quedó la primera validación del criterio de exactitud, la que no se cumple?
M de Y igual a N de X. ¿Cómo les quedó? M de Y me quedó 3x más 2y y n de x 2x más y. Listo, entonces efectivamente, aunque igual ya lo sabían, igual tienen que verificarlo. Entonces de aquí, esto justifica que apliquemos o determinemos U de X, ¿no? Y vamos a comenzar por U de X. ¿Cuánto les quedó U de X? Considerando el dominio los reales positivos. X. Ok. Si alguien tiene alguna inquietud, plantea, por favor. Y de ahí tenemos que multiplicar X por toda la ecuación. ¿Cómo les quedó la ecuación? Al final, bueno, solo lo puedo hacer directo, 3x cuadrado, menos, por y, perdón, más xy cuadrado, ¿sí? Esto sería más x cubo, ¿no? Más x cuadrado por y. Y esto multiplicado por y' igual a 0. Nótese que, bueno, hay autores que no usan letras para referenciar. Sin embargo, pues esto de aquí para nosotros, como lo hemos desarrollado el día de hoy, esto era m y esto era n, ¿no? ¿Sí? Hay libros en donde pueden poner m asterisco para referenciar que es de la nueva ecuación multiplicado con el factor, ¿no? Si desean lo pueden poner, o si desean no. En todo caso, lo importante es que ustedes sepan que dentro del contexto del ejercicio, ese m y ese n ya son, entre comillas, nuevos, ¿no? O resultado de haber multiplicado con U de X. En fin. Y pues ahora sí ya tenemos una ecuación diferencial exacta. Por rúbrica tienen que volverla a verificar. Simplemente para ilustrarlo. Tienen que volverla a verificar. Y sí es útil que lo hagan porque de pronto multiplicaron mal. De pronto inclusive hallaron bien el factor, pero multiplicaron o se equivocaron. Y pues todo lo que venga después, así logren obtener una expresión que puede sonar lógica, igual estaría mal, ¿no? Entonces, ya el criterio de exactitud no solamente sirve como tal, sino que también me sirve como un punto de control para verificar que los cálculos estén correctamente desarrollados. Y de aquí operamos respecto a lo que trabajamos en el ejercicio previo, ¿no? O sea, como cualquier ecuación diferencial exacta, ¿no? Determínenlo por phi de x para comparar, ¿sí? Y me dicen cuánto les quedó phi de x, y. Profe, ahí es 3x al cuadrado más 2xy. Phi de xy. No, en la parte de arriba cuando estábamos comparando el my y nx. Es más. Sí. Ok, gracias por la observación. Profesor. Dígame, ¿cómo le quedó? X al cubo por y más x cuadrado por y cuadrado, todo eso sobre 2, más k. O si es más k, eso quiere decir que h de y se le anuló todo, se le simplificó todo y quedó igual a 0, h' de y. Ajá, me quedó 0. Listo. Entonces, esto le quedó aquí una constante.
Entonces esto le quedó x cubo por y, pongámoslo así, separémoslo 1/2 por x cuadrado y cuadrado, más h de y, pero h de y es esta constante, ¿no? Por definición de la solución, lo podríamos simplemente expresarlo como x3y más 1/2 de x cuadrado y cuadrado igual a la constante. Y tendríamos ya la familia de soluciones para la ecuación diferencial originalmente no exacta, ¿no? Sí. Hay otros métodos. Otro método que se podría aplicar en este tipo de ecuaciones que se llama método para ecuaciones homogéneas. En todo caso, en su momento lo revisaré. Vamos a quedar hasta aquí. Observaciones. Van a ingresar a la plataforma Canvas. Vamos a ver. Profesor, una duda. Claro. En ese caso tendríamos que especificar que C pertenece a los reales, o ya no. Bueno, por teoría, tanto K y C pertenecen a los reales. De hecho, la solución de cualquier ecuación diferencial en el contexto en que trabajamos en nuestra materia está establecido que vamos a trabajar en los reales. ¿Ok? Así que ya les comenté en la clase pasada que lo normal, lo lógico es poner que siempre que las constantes pertenecen a los reales. Eso debería ser la norma, ¿no? Sin embargo, ya dependerá del nivel de exigencia en la notación que les exija cada profesor. ¿Ok? Gracias. En mi caso yo no penalizo tanto eso, ¿no? Siempre y cuando quede claro